Bueno, ¿cómo están? Vamos a comenzar entonces esta clase. Recuerden que en la clase anterior, que fueron presenciales de la materia físico-química, estuvimos hablando de lo que son los imanes, campos magnéticos, de la tabla periódica. En las últimas clases estuvimos hablando entonces de lo que es un campo magnético y de un imán. Por eso quiero que empecemos esta clase hablando, recordando, digamos, un poco lo que eran los campos magnéticos. Por eso fíjense acá en este genial que estoy compartiendo. Dice que vamos a ver una actividad de un simulador interactivo, que algo ya vimos en la clase presencial, para ver cómo funciona este imán. Bueno, acá para recordar entonces el campo magnético, fíjense que es lo que rodea acá. Es una región del espacio donde actúan fuerzas magnéticas, aunque no podamos verlas directamente, pero sí en este caso son de origen natural, otras fabricadas, pero ahora más adelante en la clase vamos a ver lo que son los electroimanes. Pero para eso vamos a recordar lo que era un imán y un campo magnético. Por eso voy a ir ahí acá al simulador. Bueno, fíjense, acá tengo lo que está rodeando este imán. Acá está el imán, polos norte y sur. Y tenemos lo que es una brújula. Entonces fíjense acá, si yo tengo esta brújula, y qué va a pasar si yo me voy acercando a uno de los polos. Fíjense, por ejemplo, el polo norte. Fíjense que ahí arriba están los dibujitos, acá en esta parte, cómo se va moviendo la brújula. Y fíjense la forma acá del campo magnético. ¿Sí? Ahí se puede observar cómo se va moviendo una brújula. Por ejemplo, fíjense que si yo me acerco de acá de derecha a izquierda, fíjense que se mantiene bastante horizontal. Si yo muevo un poco, fíjense que coincide con el dibujo de arriba, cómo se va inclinando la brújula. ¿Sí? Fíjense que va coincidiendo todo en el campo magnético. Fíjense que si yo voy subiendo, fíjense cómo va variando. O si yo vengo acá también en el polo sur, ¿qué pasa ahí? Que se atrae. Entonces, ¿qué podemos recordar? Fíjense acá, esta brújula tiene un polo sur y un polo norte. Polo sur es el color blanco, polo norte es el polo rojo. Que dijimos en las últimas clases que distintos polos se atraían. Fíjense acá que uno es norte el rojo y sur el blanco. ¿Sí? Si yo vengo, fíjense que voy recorriendo el imán, fíjense que sigue el sur, pero a medida que me voy acercando al otro polo, va variando el polo. Porque el que es atraído al sur es el polo, él es el norte de la brújula. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso, cómo varía? De esa forma se compone lo que es este campo magnético. Como dijimos, hay de orígenes naturales, también hay de orígenes artificiales, los distintos imanes. Fíjense acá, si yo también tengo en este simulador para ir variando la intensidad. ¿Sí? Ahí varía, se sigue comportando de la misma manera, pero ya la intensidad, fíjense que es menor. ¿Sí? A medida que yo me alejo con la brújula, también es mucho menor el movimiento que se aprecia. Acá en el simulador yo puedo ver por dentro, fíjense cómo está formado el campo magnético. Y también habíamos visto lo que es el polo norte y sur de la Tierra, ¿sí? Porque la Tierra por dentro está compuesto por un imán, o sea, el campo magnético de la Tierra. Por ejemplo, acá me da para invertir los polos, fíjense que otra vez sur-norte y muevo para acá norte-sur. ¿Sí? Por los opuestos se atraen, como dijimos. Eso estuvimos viendo en las clases anteriores como para entrar en lo que es nuestro tema de hoy. Entonces voy a volver al genial que estuvimos viendo. Voy a ampliar un poquito acá. Entonces dice acá, para cerrar, dice: el campo magnético es una región del espacio donde actúan fuerzas magnéticas,
aunque no podemos verlas directamente, como vimos ahí en el simulador, sí la podíamos ver, o acá en esta imagen que se ve esto un polvo de hierro. Permite explicar por qué un imán puede atraer objetos metálicos sin tocarlos y por qué una brújula siempre apunta al norte. Aquí hay una breve actividad para que las puedan hacer ustedes, respondiendo a algo de lo que ya estuvimos viendo. Por ejemplo, dice, ¿qué sucede con la brújula cuando la acercas a un imán? No se desvía, sigue en la misma posición, empieza a moverse sin control, se desvía porque el imán genera un campo magnético propio que influye sobre el pequeño imán de la brújula. Sí, esa es una de las preguntas. Yo voy a poner cualquiera, entonces paso a la siguiente pregunta. Acá dice, ¿podría decirse que las líneas que rodean al imán representan al campo magnético? Hay que poner si es verdadero o falso. Y la última pregunta. Repasando, dice otra, ¿dónde son más densos las líneas del campo magnético? ¿Cerca o lejos del imán? Recuerdan que yo les estuve mostrando que pasaba así, yo me acercaba o no, que pasaba con las líneas del campo. Acá dice, ¿es más intenso cerca del imán o es indistinto? ¿Sí? Así que eso pueden entrar a hacer esta actividad luego de ver el simulador con el imán natural. Pero nuestro tema de hoy es el electroimán. Sí, para eso tenemos acá un segundo Geniali. Acá vamos a ampliar esto. Tenemos el mismo simulador, pero ahora les voy a mostrar la otra parte del simulador donde tenemos el electroimán. Acá también tienen el link para ingresar. Y dice acá algunas preguntas. ¿Qué sucede con la brújula cuando se conecta o se desconecta la corriente? Vamos a ver ahora. ¿Cómo cambian las líneas de campo si se invierte la polaridad? ¿Y qué efecto tiene aumentar el número de espiras o la intensidad de la corriente? Sí, eso vamos a ver qué pasa. Vamos entonces al simulador. Usted tiene acá el link para ingresar. Yo ingreso acá directamente en la página. Fíjense que acá tienen imán de barra o el electroimán, que es el otro que vamos a mirar ahora. Bueno, fíjense acá tenemos entonces una pila, tenemos acá un cable, tenemos una corriente de 10 volts en este caso. ¿Y qué pasa con la brújula? Fíjense acá está todo lo mismo, sur, el blanco, norte, el rojo. Y acá qué pasa cuando acerco. Fíjense que pasa muy parecido al imán que estábamos mostrando anteriormente. Fíjense cómo se empieza acá a cambiar cuando rodeo el cable. ¿Sí? Acá tenemos 10 volts, podemos ir también cambiando el voltaje. Fíjense que hay menor circulación de electrones. ¿Qué va pasando? Una de las preguntas, recuerdan, decía, ¿qué pasa si yo dejo de que no circule más corriente? Fíjense, pongo ahora 0 volt. ¿Y qué pasa? Fíjense que no hay ningún cambio. O sea que si yo al desconectar la corriente, en este caso la pila, al desconectar la pila ya no hay más un electroimán. ¿Sí? O sea, ahí yo vuelvo a activar los voltajes y ahí sí, otra vez funciona el electroimán en este caso. ¿Sí? Acá ya hay una relación, empezamos a ver, entre electricidad y magnetismo. ¿Sí? A diferencia de el ejercicio anterior, la actividad anterior que estábamos viendo solo imanes naturales. Acá ya empezamos a ver lo que es un electroimán. Fíjense que acá yo voy agregando más cable. Fíjense acá ya se empieza a hacer un poco más intenso este campo magnético.
Esta es con corriente continua. Acá también podemos ver con corriente alterna, a ver qué pasa. Fíjense que la corriente alterna, que es la que nosotros usamos, no es siempre continua. Fíjense acá en el gráfico hay una variación, sube y baja. Por eso, ya que sube y baja, también hay una variación en la brújula. Fíjense que el campo magnético se va moviendo, digamos, de un polo hacia otro porque, como muestra el gráfico acá, esta corriente alterna va variando, a diferencia de la corriente continua. Sí que tiene la misma circulación de electrones, por eso que el campo magnético no varía. Entonces, algunas preguntas que nos hacíamos. Acá voy a ingresar a este Geniali que ustedes también lo van a tener disponible en la clase 1. Entonces, viendo lo que estuvimos viendo acá sobre el electroimán, dice ¿qué sucede con la brújula cuando se conecta o se desconecta la corriente? Cuando se conecta vimos que se produce el campo electromagnético en este caso, y cuando se desconecta la corriente, la brújula se mantiene sin ningún movimiento, o sea, no ocurre nada. ¿Cómo cambian las líneas de campo si se invierte la polaridad? En este caso lo que yo vi es cambiamos el tipo de corriente. Fíjense, ¿se acuerdan que sacamos la pila, pusimos corriente alterna y variaba el campo magnético y también variaba los polos? Al moverse la brújula se movía como de un lado a otro, como sin control. ¿Qué efecto tiene aumentar el número de espiral o la intensidad? Como ya vimos en la pila, al aumentar yo el voltaje o disminuir, el campo magnético se hacía menor o mayor si aumentaba los 10 volts que tenía la pila. O cuando aumenté la espira, o sea, la cantidad de cables que daban vuelta, eso se llama espiras, también aumentaba la intensidad. Bueno, para hablar un poco de historia, este señor Oersted fue el primero que pudo ver este electroimán, que él tuvo la idea de ver qué pasaba si yo conectaba a una corriente que pasaba a una brújula, y él se dio cuenta ahí que también podía, en el año 1800, que él también podría generar un imán que no fuera natural en este caso. Eso fue lo que escribió Oersted en 1800. Allí entonces empezó lo que es el electroimán que hoy conocemos. Entonces, ¿cuál es el concepto clave que nos tenía que quedar de esta clase? Que el campo magnético no solo se genera por imanes naturales o artificiales que crea el hombre, sino también por el movimiento de cargas eléctricas, o sea, de corriente continua, como vimos en este caso, o corriente alterna también que vimos que sucede. ¿Cuáles son las características del campo electromagnético? Es circular alrededor del conductor. Vieron que cómo se producían, cómo eran los dibujos del campo magnético. Su sentido depende de la dirección de la corriente. Recuerdan, tenía corriente continua, cambiaba, de un lado tenía sur-norte y del otro lado norte-sur. Cuando era alterna, variaba constantemente. Y su intensidad aumenta con la corriente y disminuye con la distancia. Al igual que pasaba con los imanes naturales, si yo me alejo obviamente de un circuito generado, cuando está circulando corriente eléctrica, la intensidad del campo magnético disminuye. Lo mismo que pasa con los imanes naturales. Entonces, una de las actividades que van a hacer ustedes es en grupo o individual, van a explorar el simulador, ese que les compartí, que ustedes pueden ingresar, que está en el Genial y el link, y van a ingresar a este link. ¿Sí? Es una exploración interactiva y acá ustedes lo que van a hacer es responder diferentes preguntas para ver si les quedó claro lo que estuvimos estudiando de electromagnetismo. Bueno, fíjense, en esta actividad dice una de las preguntas, ustedes van a ir respondiendo. Observa qué ocurre con la brújula al encender y apagar la corriente.
sea, van a entrar de nuevo al simulador y ustedes van a ir respondiendo acá de qué pasa. Van a ir respondiendo con sus palabras. Cambia el sentido de la corriente, cómo varía la orientación del campo. Si aumenta el número de espiras, ¿qué sucede con la densidad del campo magnético? ¿Sí? Después lo que van a tener que estudiar por su cuenta, van a tener que investigar por internet o en otras fuentes. Yo también les voy a dejar un anexo de un libro. ¿Qué ocurre con la mano derecha? Dice.